Hola, mi nombre es Carla Melissa Solís Morán, soy estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la carrera de Educación Inicial 1.1. Hoy nos han propuesto hacer un video tutorial de la siguiente información: cómo usar información de forma eficaz y legítima. Esta materia está a cargo de la Miss Amarilis Lainez, la cual es TICS aplicada para la educación. Bueno, yo les voy a comentar un poco más sobre esta forma de cómo aprender a usar la información de manera eficaz y legítima. Todo estudiante o investigador se plantea el problema de cómo usar la información de forma eficaz o legítima, ya sea para realizar algún trabajo académico o científico. Por ello se debe tener en cuenta la información de dónde es sustraída o de sitios recomendados. Para esto también recopilar la información apropiada utilizando las técnicas, las herramientas, las citas bibliográficas y gestores bibliográficos para así no plagiar. Es decir, se debe de respetar la propiedad intelectual del autor. Respetar la autoría o la creación es una garantía de la calidad del trabajo. La propiedad intelectual, la moral, es inherente al autor. La patrimonial de concederla, podemos crearla, pero siempre y cuando nosotros citemos. Se basa también al derecho de la propiedad intelectual. Han surgido sistemas de que dan licencias en los que los autores se reservan a dar uso de sus conocimientos. Al hablar de cómo usar información eficaz y legítima, también hablamos de documentarse. ¿Qué es documentarse? Bueno, para hablar de esto es simplemente y llana que es reunir información recopilada con respecto a algún trabajo, algún estudio o alguna investigación. ¿Cuál es el objetivo de documentarse? El objetivo es activar y crear nuevos conocimientos, activando los aprendizajes. También es crear conocimiento y la formación del aprendizaje. En cambio, documentarse para aprender es una idea moral. Es aprender, es progresar, es llegar actualmente más lejos. También hablamos de respetar la creación. Es muy importante respetar la creación ajena. No hay que confundir el contenido con el soporte, ni la propiedad del contenido con la propiedad del soporte. Es decir, que tengas acceso a un material de internet no significa que esas propiedades físicamente, es decir, las puedas reproducir o utilizar de forma totalmente igual. La propiedad del contenido es del creador. Por tanto, debemos ser conscientes que estamos manejando información de otro. Cualquier aprovechamiento se necesita de una licencia o un permiso. Muchos de nosotros acudimos a varias informaciones en los sitios web, pero claro, para poder tener una información eficaz y verídica es necesario citar y hablar de la propuesta del que hizo ese autor. Siempre y cuando tenemos que utilizar las técnicas necesarias para que esto se vea de la mayor forma posible. También existen las técnicas de análisis y la síntesis de documentación, la redacción de citas y las referencias, el uso de gestores bibliográficos, para así evitar un plagio. Desde el punto de vista académico, se aceptan una serie de normas y de buenas prácticas. Los nuevos estudios, los trabajos y las publicaciones se basan en autores, pero las ideas que se toman de los demás se reconocen y se agradecen, citando por procedencia. El uso legítimo de la información en este contexto nos habla de que hay cosas que están permitidos y de cosas que no están permitidos. Como todo autor tiene el derecho también a ser reconocido por aquel pensamiento, aquella idea de que a él surgió en su momento. ¿Qué está permitido?
hacer una copia privada para tu uso personal y privado, con el fin de mejorar, de releer, de subrayar, de anotar o de archivar, mas no de distribuir física o publicar en red copias digitales con los documentos que se tiene permiso. No se puede hacer eso. También podemos reproducir en un documento tuyo breves fragmentos de datos o imágenes, distinguiéndolos bien y citando su procedencia. La creatividad del conocimiento es la forma de cómo reproducir y experimentar individualmente el proceso de la ciencia. Estas deben estar enfocadas de manera eficaz la información y la documentación. Muchos valores se ponen en juego en esto, como lo es el trabajo, la originalidad y la innovación. La forma de gestionar un documento de forma eficaz se necesita gestores bibliográficos, análisis de síntesis de documentación, referencias y citas y formas de trabajos académicos. Otra de las cosas que no está permitido es insertar ideas o textos o datos de otros autores en un documento tuyo, sin encomillar o citar la procedencia, sin decir de dónde la has tomado. Por ejemplo, dado el caso de que hoy yo, en este video tutorial, tengo que citar a los autores de donde estoy sacando esta información, porque no puedo hacerme dueña de una información. Eso ya no sería una información eficaz y legítima. Otra cosa que está permitido es reseñar, resumir, comentar, criticar o aludir ideas a la información de otros autores. En nuestra postura de indagación, nosotros tenemos la potestad de comentar, de criticar, de estar de acuerdo con aquel autor, siempre y cuando proporcionando la dimensión y el carácter de su trabajo, citando su procedencia. Lo que no está permitido es incluir imágenes o gráficos de otros autores en un documento tuyo sin citar la procedencia o solo con los fines de ordenar los decorativos, incluso aunque en este caso se cite la procedencia. También podemos incluir un documento tuyo de referencia de otros documentos e hipervínculos de sitios web. Otra de las cosas es compartir las referencias y enlaces en un grupo o entorno de gestores bibliográficos y software.